al campo de la ciencia del ejercicio del deporte y algunos aspectos científicos, metodológicos y algunos hasta filosóficos de por qué estas presentaciones. A modo de introducción, voy a tratar de hacer una definición de qué son las ciencias del deporte en un concepto amplio y abarcativo, o como dicen los que saben filosofía, holísticos. Representa una visión interdisciplinaria de un conjunto de ciencias, entre las que se destacan la fisiología del ejercicio, la bioquímica del ejercicio, la medicina del deporte, la nutrición médico-deportiva, la kinesiología del deporte o fisioterapia del deporte, la biomecánica deportiva y la psicología del deporte. He nombrado aquí unas 6, 7 subciencias, entre 50 ciencias que son las que están relacionadas o son auxiliares del ejercicio, la actividad física y el entrenamiento deportivo. Estas ciencias durante muchas décadas se han constituido en la base de un profundo y complejo sustento científico para con el ejercicio, la salud, la actividad deportiva, el entrenamiento y las diferentes disciplinas competitivas. También a través del curso veremos la diferencia entre un ejercicio, un grupo de ejercicios montado como actividad física, luego cómo esta actividad física se puede convertir en actividad deportiva, recreacional o competitiva, y vamos a desarrollar luego los conceptos que nos permitan sustentar las diferencias con el entrenamiento deportivo en disciplinas cíclicas y acíclicas de prestación intermitente, y luego volcarlas a los fenómenos de competencia en distintas esferas. Hay un tema que me ha desvelado durante muchos años. Mucha gente piensa que hablamos los fisiólogos del ejercicio y la ciencia del deporte en relación al deporte de alto rendimiento. Y pareciera que los fisiólogos del ejercicio y los entrenadores deportivos solo sirven para aquellos deportistas que compiten en moderado o alto rendimiento o deporte competitivo. Entonces nosotros creo que la ciencia del deporte nos han hecho grandes contribuciones para entender de que podemos redefinir el concepto de alto rendimiento y hacerlo abarcativo para todas las poblaciones deportivas. Alto rendimiento para las ciencias es llevar a cualquier persona de cualquier nivel al máximo rendimiento deportivo posible en su vida, en armonía y en equilibrio con su salud psicofísica. Ello implica desarrollar programas de actividad física y deportiva para todas las poblaciones etarias, tanto en el nivel recreativo como deportivo, con objetivos de, antes de rendimiento, prevención, de salud, a veces de rehabilitación, muchas veces para rendimiento, en la búsqueda y el objetivo de generar participación, hábito y adherencia al ejercicio, al movimiento y al deporte con una visión de largo plazo. Podemos decir que la potencialidad de garantizar de que muchas personas participen en el ámbito deportivo, haciendo actividad física y deportes, va generando algo que es maravilloso, que es el hábito. Y el hábito se instala a veces entre 6 meses, 1 y 2 años, hasta que se consolida, porque en la búsqueda del largo plazo lo que estamos buscando es adherencia al ejercicio, es decir, que el ejercicio sea como parte de la vida de una persona, en función de la estrategia de la longevidad deportiva. Tenemos algunos aportes importantes para tratar de que ustedes entiendan qué valor tiene la formación científica interdisciplinaria. Este es un factor limitante importante, está definido al final de esta slide, y dice: la formación científica interdisciplinaria consiste en educar horizontal y longitudinalmente con un programa interactivo teórico-práctico en ciencias del ejercicio y del deporte a los siguientes grupos profesionales afines. Justamente este curso está dirigido a licenciados de educación física, técnicos y entrenadores deportivos, médicos deportólogos y especialidades afines,
por ejemplo, cardiología, pediatría, traumatología, licenciados en nutrición, kinesiólogos y fisioterapeutas y psicólogos, por solo nombrar un grupo importante, prevalente, pero no excluyente de aquellas profesiones que están involucradas en relación al ejercicio, la actividad física y el deporte, tanto recreativo como competitivo. Es muy importante que en estos cursos participen estas especialidades y fundamentalmente que los profesionales sean capaces de coparticipar de la misma información. Por eso es algo que yo he defendido toda mi vida, que no sirven las formaciones especializadas separadas de las otras, porque el deportista es uno solo, y la interacción de los profesionales con la misma formación científica, trabajando en equipo, son la base del desarrollo científico del proceso. ¿Qué enseña la ciencia del deporte desde la interdisciplina? Las diferencias entre factores limitantes principales o absolutos y factores limitantes secundarios o relativos. La realidad concreta es que muchas veces vemos a dirigentes deportivos, actores del proceso de consolidación de un proceso deportivo, tener problemas para desarrollar un proceso deportivo que no fracase o que tenga continuidad en el tiempo. Y nos estamos dando cuenta que muchas veces encuentran problemas y los resuelven y la situación no cambia. Es porque a veces encuentran factores limitantes que son secundarios y que no, su remoción no implica la solución. Por eso es importante que veamos en este curso también, desde el punto de vista de la ciencia y de la interdisciplina, cuáles son los factores limitantes que nos generan problemas diarios, mensuales, anuales o de por vida en un proceso deportivo, y cuáles son los que debemos que remover absolutos para que la cosa cambie. Si no, viviremos resolviendo problemáticas relativas que no van a cambiar la esencia del problema. Y el transcurso de estas presentaciones voy a tratar de marcarles dos factores limitantes absolutos en mi experiencia. Uno es la ausencia de un modelo de educación física escolar. Vamos a tocar decenas de veces en la construcción de deportistas de competencia como el fracaso del sistema de educación escolar, sobre todo primaria, y obviamente como consecuencia negativa el proceso secundario. Los deportistas sufren el desarrollo de la actividad física básica y de las capacidades condicionales básicas para la construcción de un deportista de rendimiento a largo plazo. Y el segundo factor limitante, y por eso tanta insistencia en la formación interdisciplinaria, la falta de profesionales formados científicamente en forma interdisciplinaria es un factor que limita el desarrollo deportivo y muchas veces convierte a potenciales deportistas de alto rendimiento en abandono y fracaso. Por eso, en esta gráfica muy básica, quiero mostrarles que la ciencia del ejercicio y el deporte tienen que tener una interacción interdisciplinaria entre licenciados de educación física, entrenadores deportivos, médicos, kinesiólogos y licenciados en nutrición, por hacer algo muy sencillo y obviamente que excluye algunas otras profesiones importantes. Pero el otro tema que quiero aclarar es que muchas veces se usa incorrectamente el término diciendo es un tema de formación multidisciplinaria. No, multidisciplinarias son muchos y pueden no interactuar, por lo cual hay que redefinir el concepto de multidisciplinario en interdisciplinario, porque lo más importante es la formación en equipo, la formación conjunta, la formación en el mismo nivel académico, teórico, práctico, y la interacción de los profesionales en un trabajo en equipo. Voy a hacerle un resumen muy breve de cuáles serían los objetivos de esta capacitación que comenzamos hoy. Académicos científicos, hacer una actualización de la fisiología del ejercicio con una visión integrada del entrenamiento deportivo en diferentes disciplinas. Vamos a implantar una secuencia pedagógica básica. Los módulos deben ser recorridos y escuchados
y tienen para eso un número del 1 al final. Les recomiendo en forma importante que sean respetuosos de esta secuencia pedagógica, porque muchas veces empezamos con una base y en un momento los que les encantan los deportes acíclicos de prestación intermitente, que están en el módulo 6 y 7, saltan el módulo 3, 4 y 5 porque es cíclico, y entonces luego se produce a la inversa. Muchos que les encantan los deportes cíclicos escuchan estas conferencias y saltan y omiten las de deportes acíclicos. Les recomiendo a los fines de una formación interdisciplinaria que recorran los módulos con la secuencia de números que va a ir impuesta en el programa. Por ello, los módulos están desarrollados con el fin de sentar bases de fundamento teórico-práctico entre las cargas externas, serían los entrenamientos, y las respuestas internas en diferentes situaciones de esfuerzo. Y vamos a tratar de implementar lo que yo siempre digo: un recurso humano interdisciplinario necesita de ciencia y método. Vamos a recorrer un camino de las bases biológicas del ejercicio del entrenamiento, desde las disciplinas cíclicas a las disciplinas acíclicas de prestación intermitente, y de los diseños de carga de preparación general a la preparación especializada. Vamos a largamente tratar de demostrar en las primeras presentaciones, primero, el incorrecto uso del término específico o especificidad. Y vamos a hablar de falsos conceptos de especificidad en distintas disciplinas deportivas, tanto cíclicas como acíclicas, porque es parte de la construcción crítica de una nueva visión de cómo llamar los términos correctamente por su nombre. Vamos a hablar luego de la diferencia entre específico y especializado. Adicionalmente, desarrollaremos metodologías teórico-prácticas de evaluaciones biomédicas con desarrollo de distintos protocolos en diferentes disciplinas, con énfasis en testeos con medición de lactato sanguíneo y otras herramientas asociadas. Hoy vamos a batallar desde el primer día para que yo les plantee mi opinión humilde sobre cuál es la contradicción dialéctica fundamental en ciencias de ejercicio, ciencias del deporte y el entrenamiento deportivo. Hay dos modelos: empirismo más ignorancia y conocimiento científico con el método científico. Esto representa podríamos decir, una batalla científica y cultural con el mundo desarrollado, porque a pesar de que llevo casi 40 años en el ambiente profesional, veo cosas que siguen subsistiendo en forma sistemática y crónica. Ver muchísimo entrenamiento receta. ¿Qué es entrenamiento receta? Tendremos largas oportunidades de charlarlo durante todo el curso, pero la realidad concreta es que el entrenamiento receta es un entrenamiento escrito en forma empírica y usado por muchos recursos humanos, tanto entrenadores como médicos, por nombrar dos profesiones, que utilizan recomendaciones sin fundamentos porque le fue exitoso en su práctica profesional con determinadas poblaciones deportivas o determinados deportistas en forma individual. Esa experiencia exitosa la escribieron y la recomiendan, pero probablemente muchísimos entrenadores y médicos, al ejecutar esas recetas en sus poblaciones deportivas o en sus deportistas, sufran un fracaso rotundo y no hay una consecución exitosa de lo que al otro le fue bien. Por lo cual vamos a batallar para desarrollar el concepto del conocimiento y el método científico asociado para hacer planificación y periodización de cargas en cualquier población deportiva que tengan dos grandes componentes de los cuales vamos a hablar en la primera presentación formal: predominio energético y especificidad metabólica. O sea, vamos a buscar que las cargas de entrenamiento deportivo en cualquier nivel sean predominantes y específicas. Obviamente, en función de eso, quiero dejarles algunas frases que son
cultivo de muchos especialistas y las comparto plenamente, las diferencias principales entre la ciencia y la ignorancia. La ignorancia habla de casualidades, la ciencia habla de causalidades. La ignorancia depende del azar, no entiende las causas del error y vive en estado de imprevisión. Eso es lo que más sucede cuando se usan entrenamientos recetas y se atribuyen resultados negativos o fracasos deportivos a cosas casuales y no causales. En cambio, la ciencia establece predicciones, explica los errores en el camino de construir los aciertos y desarrolla mecanismos de previsión y de predicción. Hoy vamos a ver después también un campo de la ciencia maravilloso que es hacer evaluaciones biomédicas y hacer previsiones de sobreentrenamiento, fatiga y hacer predicciones de potenciales resultados deportivos. Lógicamente voy a traer esta frase de Einstein porque en el curso el doctor Massa habitualmente usa muchísimas veces el concepto de ignorancia y a veces hay ofensa por parte de quien recibe el concepto como que uno lo está insultando. Entonces me encanta esta frase de Einstein que dice, todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Justamente la batalla científica y cultural de este curso va a ser reducir la ignorancia, pero sobre todo la ignorancia en los campos especializados de la preparación intelectual, teórico-práctica de aquellos recursos humanos que trabajan en ejercicio, actividad física, deportiva y entrenamiento. Y a través de todo el curso van a encontrar que el doctor Massa va a recordarles en forma sistemática esta frase de Alvin Toffler. Primero la voy a leer y luego la voy a explicar su profundidad. Creo que es la frase que más me ha impactado en los últimos 10 años, que la recibí de un colega, en principio sin foto y sin autor, y luego me puse a investigar quién había sido el genio de esta frase y después le rendí un testimonio básico de poner una foto para saber quién lo ha hecho. Dice el doctor Alvin Toffler, un gran filósofo americano, los ignorantes del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir. Los ignorantes del siglo XXI serán aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Me siento muy representado por esta frase, porque en casi 40 años de trabajo en mi profesión, primero como de médico deportólogo y hoy me considero un fisiólogo del ejercicio asociado al entrenamiento deportivo, en realidad fui ignorante. Voy a contar algunas anécdotas que nos va a representar que yo, cuando comencé mi carrera de médico deportólogo y aún ya siendo nefrólogo y deportólogo, en mi primer viaje a Estados Unidos recibí un baño de realismo y recibí, como podríamos decir, un golpe en la cara, cachetada para los argentinos, que me puso en estado de reconocer de que era un ignorante. Y a partir de ahí aprendí, pero también debo decirles que vamos a recorrer en este curso enormes áreas del conocimiento para que vean lo que uno aprendió, lo que tuvo que desaprender ante la evidencia científica actualizada y volver a empezar y volver a aprender una nueva visión fisiológica, bioquímica, nutricional, metodológica de cada área del conocimiento de la ciencia que serán motivos de enorme cantidad de presentaciones en este curso. Y me siento muy representado porque en varias áreas van a ver, desde la primera a la última presentación, cómo la ciencia ha evolucionado y hemos tenido que aprender, en algún momento hemos tenido que desaprender lo aprendido y volver a aprender algo nuevo para poder progresar. Y vamos a ver en contraste una enorme cantidad de profesionales y de escuelas que no han querido o no han podido o no han sido capaces de aprender, desaprender y volver a aprender, aprendieron, quedaron fijos en una metodología, en una teoría, en una época del desarrollo científico, y eso ha generado atraso, confusión, polémica, y fundamentalmente ese es el campo más importante a remover dentro de la ignorancia.
A partir de aquí, relacionado con esta visión, voy a usar otra diapositiva muy cara, cara quiere decir no en dinero, muy cara a mis sentimientos, muy cara a mi pensamiento. También la conocí a través de algunos compañeros de trabajo, algunos maestros que tuve, que es la siguiente. También la recibí, y voy a contar una breve historia para ponerla en contexto. Cuando la recibí en un mensaje del doctor Edward Coyle de los Estados Unidos, un gran fisiólogo de ejercicio y nutricionista deportivo, con el cual tuve oportunidad de formarme e interactuar y ser un amigo y un colega. Ante una pregunta hace unos 25 años, sobre por qué yo leía papers o capítulos de libros o libros y encontraba enormes fallas en la hipótesis de una investigación, en la metodología de investigación, en las conclusiones, confusiones que yo sentía de leer algo que estaba publicado en medios confiables, en medios relevantes. En esa época no había redes sociales, por lo cual uno leía libros y papers en papel. ¿Y por qué esa confusión? Le pregunté. ¿Por qué hay tantas cosas publicadas en revistas y libros editoriales serias con las cuales no coincido y encuentro fallas importantes? Y él me dijo, sí, esto coincide también con mis últimas experiencias, Juan Carlos. Yo hasta hace poco he sido el editor in jefe de un journal tremendamente importante en el mundo como International Journal Sport Medicine de Alemania. Él vivía en Estados Unidos y hacía un trabajo que en aquel momento era prácticamente por correo y por fax, porque recién estaban haciendo la internet, y él tenía un comité editor y revisaban papers, y un día lo llamaron a Alemania y le dijeron, Eddie, tenemos que reducir un poco la exigencia del nivel académico que le estamos poniendo a los que mandan trabajos a nuestra revista, porque estamos rechazando muchos y hoy tenemos mucha competencia. Entonces me dijo, Juan, cuando tú empezaste, yo había empezado unos 10, 12 años antes, había 20, 30 journals valiosos y 20, 30 journals de segundo nivel, pero confiables. Hoy, después de casi una década, hay 300. Entonces, las editoriales para publicar han bajado los niveles de exigencia y entonces yo siento que aparecen un montón de publicaciones que son inconfiables. Y me dijo, eso es parte del desarrollo académico y científico de un recurso humano. Tienes que ser capaz de ser inteligente. E inteligente, me dijo así, es quien solo cree la mitad de lo que oye y, por supuesto, agregó la mitad de lo que lee publicado. Entonces le dije, wow, quiere decir que la mitad de lo que leemos habitualmente en medios serios puede no ser cierto. Así es. Y brillante es aquel que sabe qué mitad creer. Por supuesto, esta frase luego la encontré en esta diapositiva, en este cuadro, y busqué el autor, se llama Jeff Cooper, otro filósofo americano, y él me dijo, yo renuncié a la International Journal Sport Medicine, que era un recurso económico muy importante para mi vida, porque no estuve dispuesto a bajar el nivel para que la revista no se convirtiera en una revista más donde uno pudiera leer y tener dudas de que la calidad del trabajo era científicamente sólido. Y me dijo, te va a llevar probablemente mucho más tiempo del que ya tienes hasta convertirte en inteligente y luego brillante. Una vez que lo comprendas por tu formación sólida e interdisciplinaria y seas capaz de leer algo o escuchar a alguien y ponerlo bajo el juicio de duda, vas a tratar luego a pasar a ser brillante sabiendo quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad, o qué es más creíble y qué es menos creíble. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque nos vamos a pasar prácticamente, sobre todo en los debates,
y ustedes también en las consultas dentro de la red y las preguntas que van a surgir, que yo gustosamente contestaré dentro del sistema, va a haber muchos cuestionamientos a cosas que yo pueda decir. Tienen todo el derecho a cuestionar lo que escuchan o lo que leen de otros autores o autores que yo les voy a proponer como confiables, y van a tener que discernir luego si eso es verdadero o falso. Este es un problema muy serio en este momento, que se ha agravado por las redes sociales, y explicaré por qué. La realidad concreta es la siguiente. Aún sin redes sociales, hoy tienen la obligación de leer libros y papers y revisar cuidadosamente los contenidos, las hipótesis, las metodologías, los resultados, las conclusiones, los debates dentro de lo que se llama discusión de un trabajo, para tratar de entender si es verdadero o falso, si genera dudas o tiene limitaciones en las conclusiones. Y luego elegir, dentro de lo que han leído, cuáles son las cosas que ustedes creen que los van a hacer crecer y son útiles para el trabajo y para la ejecución de su tarea diaria, y descartar aquellas que creen que no les sirva. Este es un proceso que uno lo puede enseñar, pero la única forma de ser inteligente y brillante es estudiar muchísimo, es escuchar mucho, es tener teoría y práctica, trabajo en equipo y compartir opiniones y conocimientos con los compañeros cada vez más capacitados, para que entre todos podamos evitar creer un montón de cosas que se oyen o se leen que son falsas. Vamos a tomar esta diapositiva, que cuidadosamente la ubiqué aquí en la introducción, como un norte, junto con la de Alvin Toffler, sobre el proceso de aprender, desaprender y volver a aprender, que está largamente interrelacionado con esta última presentación de Cooper. En este curso vamos a desarrollar lo que llamamos síntomas y signos. Mucha gente a veces dice, no tengo tecnología, no tengo equipamiento, no tengo más que mi experiencia y mi conocimiento. Bien, vamos a hacer crecer el conocimiento y la experiencia para enseñarles lo que hoy las ciencias del ejercicio del deporte consideran a la palabra semiología deportiva. Primero, la semiología médica es una ciencia que estudia los síntomas y signos de la salud o de la pérdida de la salud por enfermedades en sujetos. Bien, esa es una disciplina o una unidad temática o una materia, como la llamábamos en medicina, que en mi carrera de las décadas del 70 estaba ubicada en el tercer año. Síntomas y signos de la salud y la enfermedad, semiología médica. Después de muchos años, el doctor Massa ha comprendido que existen los síntomas y signos de la adaptación y de la fatiga deportiva. Por lo cual, quiero hablar de una ciencia que no está tan publicada así como semiología deportiva. En este momento quiero decirles que tenemos una obligación importante como docentes para enseñarles los síntomas y signos de la adaptación y de la fatiga deportiva. Pero esto está relacionado con una anécdota muy valiosa en mi vida, que siempre la elijo poner al inicio de mis presentaciones, de mi profesor de semiología médica en el tercer año de la carrera de medicina en Rosario, 1971. Le pongo autor desconocido porque no puedo recordar su nombre y apellido, y en los anales de la Facultad de Medicina no están los archivos para que me digan quién fue mi profesor de semiología en ese año. El profesor, después de un periodo de vacaciones que comenzábamos en marzo, entró a clase. Prácticamente los alumnos estábamos, después de los meses de vacaciones, contándonos las anécdotas de los viajes, de los imponderables, de las cosas que habíamos vivido de vacaciones en algún lugar, o contando anécdotas de un tiempo lúdico, y no prestamos atención. El profesor era una persona más o menos
55, 60 años, ni nos dimos cuenta que había una persona mayor dentro del aula, mayor a la población de jóvenes de 20, 21, 22 años, y como no le prestábamos atención, se dirigió hacia el lugar de la tarima. Había un pizarrón de esos verdes donde se usaba tiza, no había placas con que se usara fibra, y con la tiza, con Z, escribió en mayúsculas esta frase: se sospecha lo que se sabe lo que se estudia. Entonces, en ese momento vimos a alguien escribiendo ahí, dijimos, llegó el profe. Nos sentamos y él me empezó diciendo, quiero explicarles profundamente el significado de esta frase para que entiendan la implicancia a futuro. Voy a hacer una anécdota absolutamente irracional para la carrera de medicina, pero vamos a hacer un invento teórico fantástico, dice. Supongamos que ustedes terminan la carrera de medicina y en los 6 años de carrera hay 34 unidades temáticas, que eran las que había en aquel momento, estudiaron solamente hígado, vesícula y páncreas. Nada más, anatomía, histología, física de fluidos y química de las enzimas y productos de estos 3 órganos, la fisiología, el funcionamiento del hígado, la vesícula y del páncreas, la fisiopatología cuando se enferman, la microbiología de los elementos tóxicos que podrían invadir estos órganos, cirugía, tratamiento, farmacología de drogas para hígado, vesícula y páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. Terminan, se reciben y van a hacer el practicanato o la práctica médica, están en una guardia de un hospital, a las 3 de la mañana viene la enfermera y dice, doctor, despierte que hay un señor y la esposa en la guardia que necesita sus servicios. Bien, va, ¿qué pasa, amigo? Ando con un tremendo dolor en el hipocondrio derecho. El señor no marcó el hipocondrio derecho, sino que marcó un dolor fuerte debajo de la costilla derecha. El médico dijo hipocondrio derecho. Dolor hipocondrio derecho. Yo estudié hígado, vesícula y páncreas. Señor, o usted tiene una hepatitis aguda, o tiene una pancreatitis, o tiene una colecistitis, que no sería más que la inflamación de la vesícula por una obstrucción de un cálculo en el colédoco. Bien, amigo, le vamos a dar un antiinflamatorio, le vamos a dar un biorelajante para que le calme el cólico, y véngase dentro de 3 horas, 4, que abre el laboratorio, le sacamos sangre, traiga una orina y hacemos los análisis y vemos qué diagnóstico diferencial tiene. Bien, a las 4 horas volvió la esposa llorando que el señor había muerto y vino a pedir explicaciones. Y bien, luego, obviamente, en la morgue del hospital era una costumbre hacer autopsias y encontraron por una serie de análisis del cadáver y luego de una serie de estudios macro y microscópicos que el señor había muerto de un infarto de miocardio de la cara inferior del corazón. Entonces dice, se sospecha lo que se sabe y se sabe lo que se estudia. Ustedes estudiaron hígado, vesícula y páncreas. Bien, el dolor en el hipocondrio derecho lo atribuyeron a una patología de esos 3 órganos. Bien, hay más de 50 causas de dolor debajo de la costilla en el hipocondrio derecho que no responden a hígado, vesícula y páncreas y patologías de esos órganos. Son de otros órganos, entre ellos el corazón. Entonces dicen, yo les tengo que enseñar este año síntomas y signos de la salud y la enfermedad para que entiendan de una serie de cosas que sienten los sujetos o que ustedes pueden observar con la observación directa o mediciones básicas para que lleguen al diagnóstico diferencial de una patología. Bien, eso es adaptable a lo que vamos a ver en todo este curso. Tienen que aprender síntomas y signos de la adaptación y la fatiga deportiva, pero aquí hay un problema. Tienen que estudiar mucho para sospechar mucho. Aquel que estudie poco o no estudie nada no va a ser capaz de sospechar nada. Bien,
hecha esta introducción muy básica, ya pueden ustedes iniciar el camino de las próximas presentaciones. Muchísimas gracias por esta presentación.